Hola, mi nombre es Sandra Paola Montes y voy a presentar mi proyecto final de la materia Movilidad como Servicio para el profesor Alejandro Sániger. La primera parte es un análisis de las rutas del Pumabús. El Pumabús es un servicio seguro, gratuito, que permite a la comunidad universitaria realizar traslados hacia facultades, institutos, dependencias administrativas e instalaciones deportivas a través de 12 rutas y un recorrido express que va de filosofía a la unidad de posgrado. En la imagen se pueden ver todas las rutas existentes y prácticamente cubren toda ciudad universitaria. Para mi análisis me tocó la ruta 8. La ruta 8 comprende desde el Estadio Olímpico, que es la parte que se ve al norte de la imagen, aunque esa no es la orientación correcta, y la parte de abajo es donde está la zona escolar y todos los institutos. Esta ruta recorre parte del circuito escolar, pasando por la Dirección General de Servicios, la Alberca Olímpica, la Torre de Ingeniería, el Instituto de Investigaciones de Matemáticas y Sistemas, y continúa por los estadios, el estadio de prácticas, pasando por el posgrado y la Facultad de Ingeniería, y conectando con la estación de la línea B del Metrobús. En esta parte, sobre Insurgente Sur, cuenta con 6 unidades y recorre 5.8 kilómetros en un tiempo aproximado de 23 minutos. Tiene 18 paradas fijas y otras que son movibles. Para el cálculo de la demanda se estima primero para todo el día, de los datos que ya les mencioné, la longitud de la ruta 5.8 kilómetros y el tiempo de ciclo de 23 minutos aproximadamente. Entonces podemos ver que con los números que nos dio el profesor sobre ascensos y descensos, nosotros podemos construir nuestro polígono de carga. Podemos apreciar que en las primeras estaciones se tiene una demanda muy baja. Esta demanda corresponde a la zona que va rodeando todo lo que es el estadio. Esas son las estaciones que presentan esta demanda, y posteriormente se incrementa exponencialmente para mantener una demanda arriba de los 800 pasajeros en casi la mayoría de las estaciones para el cálculo de todo el día. Entonces vamos a hacer un ejercicio para diseñar un solo servicio o un servicio con dos rutas diferenciadas entre los tramos. Para el primer ejercicio tenemos una carga máxima de 1102 pasajeros por hora, una capacidad vehicular de diseño del vehículo de 60 pasajeros, lo que nos da en total una frecuencia de 18.37 vehículos por hora. Esto quiere decir que vamos a tener un intervalo de 3.27 minutos, una flota operativa de 7 autobuses, lo que nos va a dar un IPK de 28.71. Este número es muy importante de recordar porque es el indicador que nos va a decir si nuestra ruta está siendo funcional respecto a otro tipo de diseño de operación. La tarifa técnica, que también es importante, corresponde a 1.74 pesos por pasajero. Recuerden que el servicio es gratuito, entonces prácticamente es el costo que estamos subsidiando para cada uno de los pasajeros que se están abordando nuestro sistema. Y si se diseñan dos servicios, nosotros vamos a repartir nuestra demanda en la zona que tiene un menor volumen, que es la que corresponde a la zona del estadio, la que rodea el estadio. Contemplando, vamos a regresar, y en esta parte va a ser una de las rutas y la parte de abajo va a ser una ruta diferenciada. Entonces para la ruta 1 nosotros vemos que vamos a tener una carga máxima de 150 pasajeros, la capacidad vehicular sigue manteniéndose igual y la frecuencia sería de 2.51 vehículos por hora. Esto se traduce en 24 minutos aproximadamente. Casi tendríamos 2 vehículos circulando en la hora, lo que es pues son tiempos muy elevados. Si una persona llega justo después de que pasó el primer vehículo, pues probablemente tenga que esperar media hora y le conviene caminar hacia las otras estaciones o para incorporarse a la zona escolar. Entonces la ruta 2, estamos considerando una carga máxima de 951 pasajeros. Para esto vamos a tener una frecuencia en esta zona de 15.86 vehículos por hora. El intervalo es casi el mismo que estamos viendo con la ruta con un solo sistema, o sea, con un solo servicio, 3.78 minutos, varía muy poquito. La flota operativa sería para 4 autobuses y con este tipo de diferenciación entre rutas, nosotros vamos a tener un IPK de 43.66.
y una tarifa técnica de 1.15. Entonces estamos viendo que para todo el día esta diferenciación no nos funciona mucho. Vamos a calcular esta misma demanda por periodos, el periodo de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Primero vamos a tener el de 6 a 10 de la mañana. Los primeros, esto es igual a la ruta anterior, 5.8 kilómetros de longitud de ruta total, un tiempo de ciclo de 23 minutos. Y aquí vamos a ver que ahora presentamos una demanda mucho más baja en la zona que es correspondiente al circuito que rodea el estadio. Los números bajan, la carga máxima está en 58.25 y en la zona escolar también vemos una baja con 474.5 pasajeros en el punto máximo. Si se diseña un solo servicio, pues vamos a tener que tenemos un IPK de 17.26 pasajeros por kilómetro y la tarifa técnica aumenta a 2.9 pesos. Diseñando dos servicios con una ruta que cubra la demanda de 58.25 pasajeros por hora y otra de 416 pasajeros, entonces vamos a tener que nuestra tarifa técnica disminuye un poco respecto a la de un solo servicio a 1.89 pesos por persona y el IPK vuelve a bajar a 26.46. Entonces en este caso sí es conveniente hacer como la separación de rutas si se analiza por periodos del día. También podemos ver que aquí tenemos un intervalo para la ruta 1 de casi la hora por un vehículo por hora, y en la parte del sur o de la zona escolar tenemos un intervalo de 8.65, lo que hace que necesitemos solamente 2 autobuses. La hora de mediodía, que es me salté una lámina, de 11 a 16 horas, la longitud de la ruta total sigue siendo la misma, y aquí vemos que se incrementa la demanda tanto para la zona del estadio como para la parte de las escuelas. Tenemos un volumen mayor, 86.74, o sea 87 pasajeros en la parte del estadio, y en la parte de los institutos 636.2 pasajeros, el volumen máximo. Volvemos a hacer el ejercicio para calcular la demanda y vemos que para solo un servicio, o sea solo una ruta completa, lo que vamos a tener es una frecuencia de 5.66 minutos, una flota operativa de 4 autobuses, y el costo técnico, bueno, ese no lo habíamos mencionado, pero son 50 pesos por kilómetro, que ese se mantiene fijo. El IPK es de 24.29, vemos que disminuye porque aumentó la demanda, y la tarifa técnica es de 2.06 para un solo servicio. Si se diseñan dos servicios, dos rutas, entonces una que atienda la zona de menor demanda y la otra que atienda la de mayor demanda, como en el ejercicio anterior, vamos a tener que en el primer recorrido necesitamos una flota operativa de 0.55 autobuses, o sea la mitad de un autobús, lo que es muy bajo. Esto quiere decir que son una espera de 40-41 minutos, y para la siguiente ruta lo que vamos a tener es un intervalo de 6.55 minutos. Esto es una flota operativa de 3 autobuses, y finalmente el IPK total de las dos rutas nos va a dar un valor de 36.94. La tarifa técnica disminuye a 1.35. Y finalmente para el periodo de la tarde-noche, vamos a ver que la demanda en general disminuye. El máximo está sobre 400 pasajeros y hay prácticamente unas estaciones que se encuentran vacías en la zona de los estadios. O sea, los números aquí no están tan acertados, porque parece que bajan más que de los que suben. Esto no puede ser posible, pero sin embargo lo que sí estamos conscientes es que en esta zona no está subiendo gente. Para calcular la demanda en esta zona y diseñar un solo servicio, tenemos que vamos a tener un IPK de 19.98, baja nuestro IPK, la carga máxima es de 400, y la tarifa técnica pues es de 2.50. Si se diseñan dos servicios, uno de la ruta 1 y otro de la ruta 2, vamos a tener que la ruta 1 tendrías que esperar casi más de hora y media para que pasara un vehículo, porque la demanda es muy baja,
Y para la siguiente zona tenemos que son 10 minutos de espera, que también son minutos altos, y pues la gente yo creo que también empezaría a desesperarse un poquito, ¿no? El cálculo para la ruta 1 y la ruta 2 nos da una tarifa técnica de unos 0.57. Obviamente disminuye el tener dos rutas, sin embargo no sabemos si esto es realmente eficiente porque los tiempos de espera se elevan mucho. Vamos a hablar un poco de los buses eléctricos, que es uno de los planes que se tiene contemplados para introducirlos dentro del sistema PumaBus. Los buses eléctricos son el segmento de mayor crecimiento en cuanto a la tecnología vehicular en la región latinoamericana. ¿Cómo funcionan? Funcionan por medio de baterías eléctricas que almacenan energía para impulsar los motores eléctricos. La energía es obtenida a través de una fuente externa o enchufe a través de un frenado regenerativo. Estos son sus componentes principales: el BMS, el motor de tracción eléctrico, el regulador y el puerto de carga o inversor. ¿Cómo se mueve un bus eléctrico? La electrónica de potencia gestiona la distribución de la energía a través de un tren de potencia. Las baterías incorporadas alimentan al motor de tracción y el motor de tracción impulsa el eje motriz. La energía eléctrica se transforma en energía mecánica y se utiliza el frenado para recargar la batería del vehículo. Esto se gestiona mediante un controlador de electrónica de potencia con el motor de tracción funcionando en reversa. Vamos a ver que hay unos cambios sustanciales entre los buses de diésel, los buses eléctricos. El menor cambio sería como en el HVAC, que sería donde existe menor cambio, igual que las puertas, las rampas y las plataformas. En eso tampoco hay una diferencia sustancial respecto a otro tipo de autobuses, sino son más internos del funcionamiento de los buses. ¿Cómo se cargan las baterías de un bus eléctrico? Pues tenemos dos tipos de sistemas. Principalmente uno podemos ver que es una instalación que prácticamente está sobre la vía y que el autobús va y se coloca debajo de él para recargarse. El otro es como si fuera un enchufe o una estación como tipo gasolinería, pero conectas tu vehículo ahí y se queda cargando. Estos pueden estar donde se parquean los autobuses al final del día, en los lugares de encierro de los autobuses. Existe una oferta que se ha ido incrementando con el tiempo de los tipos de vehículos que existen y las opciones para hacer el cambio a un eléctrico en cuanto al transporte público. Aquí vemos varios modelos y marcas, y de acuerdo a nuestra capacidad de pasajeros, al consumo y a la autonomía de la carga, vamos a elegir el que sea el más indicado para nuestro transporte. Mis recomendaciones en este tema, principalmente ya hablando de la ruta 8, pues se tendría que revisar de manera conjunta las otras rutas que rodean el estadio y los estacionamientos, porque no se podría diferenciar la demanda dejando una sola ruta para abastecer a esa demanda, que es muy baja, puesto que no tendría como mucho sentido analizarla independientemente. Se tendría que analizar junto con otras rutas que hacen el mismo recorrido dentro del circuito, y con esa demanda total tal vez sí podríamos diferenciar esa ruta y hacer una propuesta que conecte hacia otras estaciones que estén más cercanas hacia los institutos o hacia el Metrobús, y que las llevaran solo a esa zona. Entonces así sí se podría hacer un análisis de ese tipo de ruta, porque si se dejara aparte, pues prácticamente la ruta no funcionaría por sí misma. Para este tramo con una menor capacidad y mayor frecuencia, podríamos utilizar un vehículo como el BYD K7 con una capacidad para 45 pasajeros, y para el otro tramo que va dentro del campus central podría funcionar uno con mayor capacidad como el Yutong de 88 pasajeros, y con esto podrías disminuir la frecuencia de los viajes. ¿Y qué pasa con los buses eléctricos? Pues en realidad tienen múltiples beneficios ambientales, tienen cero emisiones de combustión y es una reducción importante en el consumo de la energía de kilómetros por operación. Pero en el caso de muchos países en la región latinoamericana, permiten frenar la inversión de la tecnología convencional y el uso de los combustibles fósiles que tanta contaminación generan.
Los costos de operación como el mantenimiento en operaciones han mostrado que son muy competitivos. Sin embargo, los consumos de energía pueden ser altos y requieren una buena planeación. En muchos casos también la introducción de dichos buses ha sido más rápida que el ambiente regulatorio bien planeado. Entonces, luego tenemos algunos conflictos porque no tenemos las instalaciones suficientes como para cargar, por ejemplo, los vehículos, las zonas donde se estacionan, etcétera, y se meten antes de que exista todo ese tipo de planeación, que también hay que considerarlo dentro de nuestra propuesta. La parte 2 de este proyecto vamos a analizar qué es el sistema Ecobici. Ecobici es un sistema de bicicletas públicas en la Ciudad de México que ha integrado a la bicicleta como una parte esencial de la movilidad y es un modo de transporte dirigido a los habitantes de la capital y sus alrededores, también para uso de los turistas. En el mapa podemos ver dónde están las estaciones de Ecobici, donde se encuentra instalado actualmente. Tenemos la delegación Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc y la Benito Juárez, que es donde se encuentra actualmente el sistema. Y cuenta con 480 cicloestaciones y más de 6.800 bicicletas, de las cuales 28 estaciones y 340 bicicletas ya son parte de las bicicletas eléctricas y de pedale asistido. Aquí en el mapita también podemos ver las amarillas, son todas las que corresponden a bicicletas mecánicas, y los puntitos azules son las que tienen también el servicio eléctrico, que vemos una mayor concentración en la zona de la Miguel Hidalgo, y esto tiene que ver con las pendientes del territorio. Analizando las estadísticas de junio de 2019 y de 2021, pues vemos una demanda definitivamente disminuida, prácticamente la mitad, y esto es debido al cambio de las actividades pues por la emergencia sanitaria. Sin embargo, vemos que en cuanto a género, en 2021 hay un incremento de la participación de las mujeres en este tipo de servicio, y de hecho ha sido como un caso muy sonado porque las mujeres están empezando a utilizarla después de la pandemia un poco más. Entonces creo que es necesario contemplarlo para hacer una planeación eficiente. Del 26% que era la participación, ahora estamos en un 30%. Las edades también variaron un poquito. Ahora gente que de mayor edad está participando más. Esto aumentó el segmento de 36 a 45 años, y el de 46 a 55 tienen una mayor participación para el 2021 respecto al 2019. La hora de los viajes, pues antes podíamos ver una tendencia que era prácticamente el uso durante todo el día, de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se mantenía una demanda muy parejita, era utilizado por completo. Y sin embargo, ahora vemos que la parte del mediodía es cuando más se utiliza, y pues en la mañana y en la tarde ha dejado de tener tanta demanda, esto pues por las actividades y por los cambios que ha habido con la emergencia. La demanda por día del 2019 al 2021 pues solo se ve incrementada, se ven un poco más agudizadas los valles respecto a hace 2 años. Esto es porque pues los fines de semana se utiliza menos el sistema. Es importante recordar que Ecobici es prácticamente utilizado por la gente que labora en las zonas que están pues cercanas al área donde se encuentran las estaciones, y principalmente su uso es para trabajo. En los siguientes mapas podemos ver cuál es la demanda de retiro y la demanda de arribo. La zona que corresponde a Cuauhtémoc es la que presenta una mayor demanda, sobre todo la zona que rodea hacia las vialidades de Insurgentes y Reforma son las que más utilizan este servicio para el retiro, y lo mismo para el arribo. Vemos que hay un poquito más de distribución en cuanto al arribo, tal vez ahí son los lugares donde llegan, pero donde toman sus bicicletas es principalmente sobre estos corredores que conectan con otras zonas de la ciudad. En cuanto a las mujeres y cómo circulan en Ecobici, vemos que existe una tendencia muy parecida casi en toda la zona. Sin embargo, podemos observar que en la parte que rodea a la zona de la Condesa, Hipódromo Condesa, pues vemos una tendencia a empezar a ver mayores mujeres utilizando el servicio, que eso es muy importante. Y bueno, aquí también podemos ver unos puntos que se pueden ver como un mapa de calor, que sobre el corredor Reforma también las mujeres están preponderando en el uso, y esto quiere decir que hay más mayor participación.
La propuesta de expansión que ha mostrado Ecobici es que es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario, expandir el sistema y actualizar la tecnología como el modelo financiero. Y el plan de ampliación considera 3 alcaldías, que es Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Coyoacán, que se puede ver que siguen siendo alcaldías que son de zonas centrales. Se piensa alcanzar 10.000 bicicletas para el 2024 y 750 estaciones repartidas en esas 3 nuevas alcaldías. Mis recomendaciones es que hay que abordar el tema de la movilidad en cuanto a accesibilidad se refiere, analizando que gran parte de los viajes de la bicicleta se originan en la periferia y principalmente desde la zona oriente de la capital. En este mapita podemos ver que toda esta zona es donde vive mucha gente, es una densidad urbana alta y al mismo tiempo el reparto modal en bicicleta es mayor. Entonces tendríamos que considerar esas áreas porque la gente está llegando desde allá y la gente ya está utilizando bicicleta anterior a ese tipo de sistemas, entonces no están siendo considerados para hacer una planeación eficiente. Habría que contemplarlos y contemplar esta expansión hacia esas zonas. Es necesario entender que el uso de la bicicleta también en la zona periférica es una alternativa para enfrentar las desigualdades territoriales, económicas y sociales de la población, disminuyendo los costos de desplazamiento y mejorando la condición de vida de los usuarios. Vamos a la parte 3, que es una zona de preguntas. ¿Qué tecnologías y medidas operativas podrían ayudar a los siguientes objetivos de transporte sostenible, como reducir la congestión, los accidentes y mejorar la calidad del aire? ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Y cómo veo la movilidad en un futuro. Bueno, una de las tendencias que ha cobrado mayor énfasis a nivel mundial anterior a la pandemia en algunos países y sigue siendo una opción principal es la micromovilidad. Sin embargo, en México pues hubo una ruptura con este tipo de emergencias sanitarias, pues no se mantuvieron algunos de los sistemas. Sin embargo, muchos estudios confirman que la parte de los viajes que se realizan en las ciudades siguen siendo viajes cortos, menores a 8 kilómetros y por lo tanto no debemos de quitar como el dedo del renglón y mantener la vista en este tipo de servicios de transporte como scooters, patinetas, bicicletas y patines y revisar cada caso en particular. Considerando estas opciones como las primordiales para movilizar a la mayor parte de la población en edades económicamente activas, sería factible también para reducir la congestión y disminuir los accidentes y la gravedad con la que se presentan. Además de que estamos contribuyendo a una reducción en las emisiones contaminantes que afectan gravemente el entorno. Bueno, aquí va el punto que, sin embargo, la Ciudad de México es una megalópolis que atrae muchísimos viajes desde la periferia y las conexiones entre ambos territorios, como ya lo habíamos mencionado en el caso de Ecobici, no se cuenta con la infraestructura necesaria para que se realicen las conexiones. Entonces, es obvio que los planes hasta el 2024 consideran solo las alcaldías centrales porque topográficamente son las más óptimas de usar para este tipo de vehículos. Sin embargo, hay que impulsar un proyecto que sea integral y modificar los traslados y el equipamiento existente en cuanto a terminales de integración que permitan que los sistemas se conecten. Una opción a esta solución es que la micromovilidad sea de tipo servicio, como actualmente se presenta y opera en Ecobici, complementando los recorridos hacia el interior de la ciudad. Esto quiere decir que las personas que vengan de la periferia pueden hacer su primer recorrido en otro tipo de transporte y cuando lleguen a las estaciones centrales, pues ya van a ocupar ese tipo de servicios. Bueno, por otro lado tenemos que el tema de la seguridad es de vital importancia, pues si bien existe una tendencia creciente posterior a la pandemia por utilizar un tipo de transporte sostenible y que no ponga en riesgo nuestra salud, también el temor a ser víctima de la delincuencia prevalece e incluso se ha enfatizado que con la precariedad de la situación social y el rezago económico del país, pues esto ha ido en aumento, por lo que muchos usuarios manifiestan que parte de la falta de decisión para utilizar este tipo de transporte es porque corren un mayor peligro y sienten que son más vulnerables en la vía. Para esto es necesario revisar la infraestructura del equipamiento, que no sea solo vial sino también el equipamiento urbano, con mejores equipos de luminarias, cámaras, sensores, botones de alarma, que estén al alcance de los usuarios y fomentar este uso y pues que sea reconocido como por toda la sociedad. Finalmente, y de forma sustancial, un enfoque de género es vital para que satisfacer las necesidades de la población. Digo, en México tenemos una población mayoritariamente mujeres, muchas mujeres siguen teniendo hijos,
somos padres de familia. Entonces hay que ver también este tipo de sociedad, porque es muy diferente al caso de Alemania o de Holanda, donde tal vez las personas ya no tienen tantos hijos, entonces el tipo de movilidad es muy diferente. Hay un aumento en la participación de las mujeres en el entorno laboral, que también es importante considerar, además de que los viajes de cuidado que realizan deberán considerarse dentro de los proyectos y se busca ofrecer un servicio con equidad. Los viajes con los niños, con adultos mayores, transporte de mercancías y bultos, objetos pesados, personales, también son unas de las cualidades que hay que tomar en cuenta para impulsar a otros grupos sociales a utilizar ese tipo de servicios. No se puede pensar que todo el mundo va a poder viajar en bicicleta si traes cargado la maleta, la bolsa y la pañalera del bebé, más el niño de la mano. Complementar este tipo de servicio de transporte con rampas, sitios exclusivos y preferencias de viaje, que también puedan ser brindados por el transporte público individual, como los taxis con racks, que te puedan trasladar de un punto a otro hasta una ciclovía existente. Luego parece que queremos hacer uso de la ciclovía que ponen en Reforma los domingos, o el recorrido del domingo, pero no tenemos cómo llegar a ese punto. Tenemos bicicletas en la casa, pero me da miedo exponer a mis hijos a realizar ese recorrido para llegar a ese servicio. Y pues eso sería principalmente. Dejo las ligas de la bibliografía por si gustan consultar algún otro dato, y pues muchas gracias.